Integrity. Espero que estén me escuchando bien. Les pedimos que cualquier consulta o problema en el audio, por favor, nos escriban en el chat para tratar de solucionarlo. Deseo dar la bienvenida a todos para que es nuestro quinto webinar de ciclo que estamos realizando en todos los países de la América Latina. Cada mes hacemos un webinar distinto, los cuales son un complemento para el programa de capacitación que tenemos que se llama TEPE, de Empresas para Empresas, que es una capacitación de Alliance for Integrity, donde entrenadores expertos en compliance de empresas que capacitan a las empresas con menos experiencia en la temática. Así, contrarrestamos la corrupción de forma colectiva. Para aquellos que no conozcan Alliance for Integrity, voy a presentarlos brevemente y después los dejo con los expertos. Alliance for Integrity es una iniciativa global implementada por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. El objetivo de la iniciativa es iniciar la transparencia y la integridad en el sistema económico, promoviendo acciones colectivas que involucren a los sectores público, privado y sociedad civil. Para ello, Alliance for Integrity ofrece diversas actividades y soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de compliance de las empresas y de su red de proveedores, creando así un ambiente de negocios justo, íntegro y sostenible. Ahora los dejo entonces en manos de nuestro instructor del día hoy, Ricardo Jungmann, quien es entrenador para DPNT y que va a hablar sobre el tema libre competencia y compliance. Agradezco a nuestros entrenadores y nuestro partner local en Chile, Canchal, por el apoyo. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Alliance for Integrity por esta invitación. Es un honor, la verdad, poder hacer esta pequeña capacitación, tanto para entrenadores como para profesionales de diversas empresas de Latinoamérica. El tema hoy día, libre competencia y compliance, y la vamos a hacer también en conjunto con Alberto Singh, también cierto abogado y también gerente legal de Bayer. Una pequeña mención, tal vez una pequeña introducción. La experiencia nos demuestra que la mayoría de las empresas que están trabajando en Latinoamérica en términos de compliance, que tienen programas o sistemas de compliance o áreas de compliance, los primeros temas en los cuales abordan fundamentalmente tienen que ver con temas de corrupción. Y uno ve que hay un desarrollo creciente para tratar de enfrentar y prevenir casos de corrupción, casos de cohecho, casos de lavado de activos, y eso es algo en lo cual están trabajando muchas compañías. Sin embargo, la tendencia actual, y no solamente actual, yo diría de los últimos 5 años a lo menos en Latinoamérica, es que han habido crecientes casos que han expuesto a muchas empresas en Latinoamérica y en el mundo en general a grandes sanciones y a escándalos corporativos que tanto afectan su patrimonio como también la reputación corporativa. Y estos casos están asociados también a temas de libre competencia, sobre todo casos de carteles o colusión también llamado. De ahí entonces que la tendencia hoy es a incorporar en los programas de compliance, en las áreas de compliance, incorporar el tema de libre competencia en los mapas de riesgo de las distintas compañías. Y si lo incorporo en los mapas de riesgo, entonces también, obviamente, que voy a tener que establecer controles, planes de mitigación, monitoreo, entrenamientos, etc. Bien, precisamente entonces lo que hoy día vamos a hablar es de libre competencia, porque si quiero implementar el día de mañana un programa de compliance o de cumplimiento en materia de libre competencia, necesariamente primero tenemos que entender, ¿cierto?, cuáles son las bases del tema de libre competencia. Alberto y yo hoy día entonces vamos a hacer una mirada general en los principales aspectos de libre competencia que comparten todos nuestros países, para luego al final concluir, ¿cierto?, con ciertas recomendaciones del punto de vista de cómo generar o desarrollar un programa de compliance en materia de libre competencia. A modo de, tal vez de contexto internacional, ¿cierto?, es bueno que todos ustedes conozcan que las legislaciones de libre competencia, la verdad es que no son un caso aislado, muy por el contrario. Hoy día las legislaciones de competencia están difundidas a lo largo de todo el mundo. Si ustedes, por ejemplo, ven la Organización Mundial de Comercio, van a ver, ¿cierto?, un listado de
alrededor de 80 países, ¿cierto?, que son miembros de la organización, en los cuales todos ellos tienen legislación de competencia. Entonces, lo que comenzó, ¿cierto?, en Canadá, en Estados Unidos, ¿cierto?, por allá por el siglo XIX, hoy día se ha difundido a lo largo de todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué países tan diversos como China, Rusia, Estados Unidos o los países que integran la Unión Europea tienen legislaciones de competencia? Bueno, porque hay una visión transversal respecto de los beneficios que conlleva a los países el contar con legislaciones de libre competencia. Ahí ustedes pueden ver la presentación, un estudio, por ejemplo, de Michael Porter en más de 50 países, donde se pudo acreditar y demostrar cómo influye incluso en el crecimiento, en el Producto Interno Bruto, el contar con una adecuada legislación de libre competencia. Una adecuada legislación de libre competencia me significa más empresas, más tecnología, mejores precios, más productos y por lo tanto, desde el punto de vista del consumidor, más elecciones. Ahora, si miramos la realidad de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que han habido casos relevantes en el último tiempo también. Esto no solamente son casos que escuchamos de la Unión Europea o de Estados Unidos, sino que ustedes pueden revisar diversos casos, partiendo en Centroamérica, por ejemplo, donde ha habido un caso muy importante, en el caso de El Salvador, donde se sancionaron a empresas harineras por un caso de colusión, precisamente en ese mercado que es tan sensible en nuestra región. En Colombia tuvimos no hace mucho tiempo también una sanción de un caso muy relevante, más de 70 millones de dólares por la colusión, ¿cierto?, en un mercado tan sensible como el mercado de los pañales. En Ecuador, que tiene una legislación mucho más reciente, también la primera o uno de los grandes casos que hubo al inicio fue una sanción a la empresa Claro con más de 130 millones de dólares. Si nos vamos al caso chileno, por ejemplo, hemos tenido un caso muy llamativo que se llamó el caso Pollos, ¿cierto?, que afectó a la industria avícola y que concluyó ni más ni menos no solamente con una multa de más de 60 millones de dólares, miren la cifra que estamos hablando, sino además también con la disolución de la asociación que reunía a los productores avícolas. El caso de Argentina también, no hace mucho, tuvimos una multa millonaria, de las más relevantes que hayan tenido en Argentina, por caso de cartelización, ¿cierto?, en el mercado de las cementeras. En el fondo, lo que quiero transmitirles es que hemos tenido casos muy importantes, con grandes multas y grandes sanciones en Latinoamérica, que nos obligan a quienes nos dedicamos no solamente a asesorar a compañías, sino también a quienes forman parte de ellas, desde el área de compliance, legal u otras, a estar mirando y a incorporar hoy día medidas preventivas para evitar caer precisamente en este tipo de sanciones. La situación en Latinoamérica, del punto de vista de cuán difundidos están las legislaciones de libre competencia, puede que a algunos de ustedes les llame la atención, en el sentido que la gran mayoría de los países de Latinoamérica hoy día cuentan con legislaciones de libre competencia. Hay una primera etapa donde comienzan ciertos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, por allá, ¿cierto?, a principios del siglo XX, pero luego se van sumando el resto de países de Latinoamérica, ya en los años 90, países como Venezuela, Perú, Costa Rica, desarrollan también sus legislaciones de competencia. Muy importante el desarrollo a partir del año 2000, donde se suma la gran mayoría de los países de Latinoamérica, fundamentalmente a instancias de organismos internacionales, la OECD, el Banco Mundial, Naciones Unidas, ¿cierto?, que de alguna manera van presionando, ¿cierto?, para que nuestros países vayan implementando estas legislaciones de competencia, y más recientemente se sumaron países también como Ecuador y Paraguay. De esta manera, si uno ve el contexto latinoamericano, solamente países muy contados hoy día no cuentan con legislación de libre competencia, como es el caso de Guatemala, que está a puertas de aprobar su legislación, y países muy particulares como el caso de Surinam, Belice o Cuba, ¿cierto?, que por diversos motivos, ¿cierto?, no tenemos el tiempo de comentar, no cuentan con legislaciones de competencia al día de hoy. ¿Cuál es la tendencia mundial del punto de vista de la aplicación de multas? La verdad es que acá ustedes tienen que considerar que existen dos grandes sistemas en el mundo. Por una parte está el sistema norteamericano, Estados Unidos, y por otra parte el sistema europeo, de la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, las sanciones se centran particularmente en multas, pero multas muy elevadas
que pueden alcanzar un porcentaje muy importante del volumen de ventas de las empresas. Estamos hablando de un 20, 25, 30% del volumen de ventas de una compañía, lo cual ustedes podrán imaginar el monto de multas de los cuales estamos hablando, ¿cierto? Pueden haber multas de 500 millones de dólares o más incluso que hemos encontrado en la Unión Europea. Y por otra parte, Estados Unidos, donde a las multas, donde se aplica tanto a las empresas, pero también a las personas naturales, es decir, ejecutivos, directores o representantes, se suma también sanciones con penas de cárcel, hasta 10 años de cárcel, ¿cierto? Sanciones que se pueden enfrentar en Estados Unidos y donde hemos tenido, se conocen alrededor de 400 casos o personas que han enfrentado precisamente estas sanciones penales. En el caso de Latinoamérica, yo diría que hay que probablemente distinguir entre aquellos casos o legislaciones que corresponden a legislaciones más nuevas, donde casos como El Salvador, Honduras u otros, las sanciones fundamentalmente se centran en multas económicas. Ustedes pueden ver ahí un cuadro, ¿cierto?, que tienen a la vista, donde damos algunos ejemplos, y donde podrán apreciar que las multas están establecidas en relación a las ventas anuales, cuánto vende la empresa anualmente, y sobre eso se aplica una sanción, un porcentaje equivalente a esas ventas. Puede llegar a un 6% o un 10%, dependiendo del caso, ¿cierto?, o el país en el cual estemos ubicados. Pero además hay países, como el caso de Brasil, México, Chile, Argentina incluso, que incorporan otras sanciones a las multas. Y ustedes pueden ver que algunos de ellos, por ejemplo, tienen penas de cárcel, hasta 5 años de cárcel, en el caso de Brasil, hasta 10 años de cárcel, en el caso de Chile, también hay sanciones de cárcel en el caso de México, y países además que incorporan la posibilidad que la autoridad decida la disolución de una empresa, es decir, la pena de muerte para una compañía o para una empresa pública o privada. Eso estamos hablando de una tendencia muy relevante y que la verdad es que hoy día implica que sea un foco de atención, repito, relevante del punto de vista de cómo planificamos acciones preventivas en las empresas para evitar caer en estas prácticas anticompetitivas y en estas multas y sanciones que hay en Latinoamérica. Antes de darle la palabra a Alberto, solamente comentarles un tema que es relevante también. Las autoridades de competencia en Latinoamérica están permanentemente en contacto, en comunicación entre todas ellas. Hacen foros, se comunican, ya sea visitas o seminarios internacionales, o bien, ¿cierto?, comunicación de país a país, donde intercambian casos, donde intercambian información sensible, y de ahí entonces que no es extraño que un caso que comienza, por ejemplo, en Colombia, en Uruguay, o incluso fuera de nuestra región, luego se vaya diseminando a diversos países de la región. Alberto. Buenos días a todos los asistentes. También adhiero a las palabras de Ricardo en el sentido de agradecer la invitación de Alliance for Integrity para participar en este foro, y a mí me va a corresponder conversar con ustedes sobre las conductas mismas ligadas a las prácticas contrarias a la libre competencia, de acuerdo con el interés, ¿no es cierto?, que en las diversas legislaciones han colocado sobre las materias. Yo diría, partiendo que más o menos la legislación de libre competencia se podría casi denominar que es un derecho universal. Casi en todas las legislaciones europeas, norteamericanas, latinoamericanas, parten de conceptos muy similares y sancionan casi las mismas conductas. A veces ponen énfasis en el grado de prohibición que tienen algunas conductas contrarias a la libre competencia, como una clasificación que es un poco técnica para los que no son abogados, que son las infracciones per se y las infracciones que
no tienen esa calidad y que se tienen que regular por una regla que, de acuerdo con la doctrina norteamericana, ha sido conocida como la regla de la razón. Eso quiere decir que las conductas son analizadas desde un punto de vista económico, de acuerdo con el potencial daño que efectivamente se causa a la libre competencia, y no como una infracción que es mala por sí, que es lo que significa la palabra infracción per se. Pero hay también comunes denominadores en las diversas legislaciones, y una de esas común denominador es el énfasis y la gravedad que tiene las prácticas denominadas colusión o cartel. En este sentido, la legislación, yo diría mundial, es casi uniforme en los términos de considerar que esta es la conducta más gravosa contra el sistema de la libre competencia en las distintas economías. Y la diferencia podría radicar en que en algunas legislaciones, como la legislación de la Comunidad Europea, la Unión Europea, hoy en día son sancionadas con multas muy gravosas, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que además de las multas tienen una sanción penal, es decir, sanciones privativas de la libertad más típica del derecho penal común. En Chile recientemente ha entrado en rigor una legislación que vuelve a penalizar la figura de la contraria a la libre competencia solamente en las materias de las que estamos refiriendo en este minuto, que son la colusión, ¿no es cierto?, entendiendo por ello los acuerdos de los distintos agentes en el mercado para fijar precios, ¿no es cierto?, para establecer cuotas de producción, para mantener entonces una oferta de bienes en el mercado que permita de esa manera mantener unos precios convenientes para las empresas, repartirse zonas geográficas para atender esos mercados entre los distintos competidores o asignarse cuotas de mercado, todo esto con el fin, ¿no es cierto?, último de regular la oferta de bienes y servicios a fin de mantener los precios que resulten competitivos y rentables para esos agentes económicos que se coluden. Y justamente en la última reforma de la ley chilena se introdujo también como una conducta grave, contraria en el capítulo de la colusión, de hacer acuerdos para alterar el resultado de las licitaciones. Y en esta parte es donde cobra interés la debida interactuación o coordinación que debe existir entre el sector privado y el público, específicamente en el sector público, porque de acuerdo con las diversas legislaciones y por lo menos en la chilena, existe en Chile una regulación muy exhaustiva del sistema de compras públicas. Hoy en día se ha tendido a través de portales electrónicos a hacer todo el comercio o el sistema de abastecimiento del sector público a través de formatos electrónicos de compra y venta, a través del proceso de licitaciones. Y ya se han descubierto algunos trucos en el sistema de las licitaciones que han permitido justamente que la Fiscalía Nacional Económica haya formulado investigaciones o requerimientos contra los imputados en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En este sentido, tenemos un caso reciente de unos laboratorios con insumos médicos que se les acusa de hacer algunas irregularidades en procesos de licitación. En general, ya en Chile, desde el punto de vista de la Fiscalía Nacional Económica, que ha suscrito convenios con distintos organismos del Estado para proporcionarse ayuda mutua y capacitar a los funcionarios públicos encargados de las compras, ¿no es cierto?, que tengan las herramientas y los conocimientos para detectar posibles casos de colusión. Y para eso se ha trabajado en una guía que la Fiscalía Nacional Económica ha compartido con los organismos públicos, una guía que proviene también de
consejo que ha dado la OCDE en esta materia y que les permite entonces a los agentes públicos conocer, estar preparados para detectar, ¿no es cierto?, ciertas anomalías que se presentan en los procesos de licitación por las variadas formas, a veces muy creativas, en que se están comportando eventualmente estos agentes, a través de, fundamentalmente, de rotación de los ganadores, es decir, entre los mismos licitantes establecen vía acuerdo, sea expreso o tácito, ¿no es cierto?, una suerte de fila india para ir ganando licitaciones con el Estado. Después también a través de formatos de ofertas encubiertas en contrato, en que se han previamente puesto de acuerdo en el sentido de presentar ofertas demasiado altas que se sabe de antemano, ¿no es cierto?, que el Estado no las va a aceptar, sea por los precios o por condiciones económicas o especificaciones técnicas que son prácticamente inaceptables para el Estado poder acceder a eso. Y de esa manera se aseguran prácticamente el resultado de las licitaciones. Muy interesante esto desde el punto de vista de la libre competencia por esta interactuación que está ocurriendo, y yo creo que cada vez con más intensidad por el desarrollo mismo de la economía. Enseguida la colusión, y vamos a ver un ratito más que esta figura que ha sido considerada, digamos, el tópico principal de las leyes que previenen las infracciones antimonopolio, fue objeto también de la reforma, en el sentido de que se aumentaron drásticamente las multas, y como acaba de decir Ricardo, se estableció hasta la disolución de las personas jurídicas que actúan en estos procesos de colusión, multas que ya superaron un rango, ya estamos a nivel absolutamente internacional en la cantidad de las multas, y se le ha agregado también, como se ha dicho recién, la sanción penal de una forma bastante gravosa, que son penas que van desde los 3 años y 1 día hasta los 10 años de cárcel, con al menos 1 año de prisión efectiva, lo que ciertamente se espera que sea un elemento muy disuasivo para los distintos agentes económicos en el mercado, al menos en el mercado nacional. Más o menos en los mismos temas, en los mismos sistemas debieran desarrollarse las legislaciones del derecho comparado. Yo creo que la tendencia va hacia allá. También dentro de las prácticas contrarias a la libre competencia se ha denominado lo que se llaman los acuerdos verticales. Estos acuerdos que son suscritos entre proveedores y distribuidores para afectar la libre competencia, y algunos ejemplos de cláusula o de acuerdo que la autoridad de la libre competencia en algunos casos critica derechamente, sea prohibiéndolo y aplicando las sanciones correspondientes, o bien dando opiniones no aconsejables, pidiendo modificar ciertos contratos, como son, por ejemplo, en esta materia, contratos de distribución entre proveedores y distribuidores que fijen, que obliguen a los distribuidores a aplicar los precios que les impone, y hago la diferencia con el verbo imponer a sugerir, ¿no es cierto? Porque la imposición de precios del proveedor al distribuidor es la figura que está verdaderamente sancionada. La sugerencia de precios, si bien es susceptible de tener reparo y en algunos casos pudiera ser contraria a la libre competencia, en otros casos no lo es, porque es simplemente una sugerencia y el distribuidor va a tener la libertad de aplicar un precio distinto al que le sugiere el proveedor sin ninguna consecuencia gravosa para él. Si fuera así, si ese es el caso, obviamente no es una conducta contraria a la libre competencia y no tendría por qué ser sancionada por la autoridad de la libre competencia. Lo mismo ocurre con la asignación de territorios exclusivos para los distribuidores,
las cláusulas de cliente preferente, ¿no es cierto?, que consiste esta figura en que entre distintos distribuidores, si aparece alguien en la cadena de distribución que sea un potencial distribuidor, el proveedor le va a replicar las mismas condiciones de preferencia o que tiene con sus distribuidores oficiales. Y de esa manera, entonces, fijar ahí una cierta uniformidad entre los precios, cosa que eventualmente y al final puede ser contrario a la libre competencia y así va a ser reprochado por la autoridad. También dentro de las figuras contrarias a la libre competencia están lo que se denomina en la doctrina el abuso de la posición dominante. Aquí, haciendo una salvedad, que siempre yo he podido ver que genera algún tipo de confusión, porque se habla de una posición dominante como si la posición dominante fuera algo reprochable en sí. Tener una posición de dominio, una posición dominante, ganar una posición de dominio o dominancia por medios legítimos es perfectamente normal y eficiente, y todos los agentes económicos deberían tender a eso para hacer más eficientes los procesos. Lo que sanciona la ley es el abuso de la posición de dominio con prácticas de diversa naturaleza, entre ellas puede ser la discriminación de precios entre los distintos distribuidores que están más abajo, descuentos de lealtad o de fidelidad, de repente fijación de precios predatorios, entendiéndose por esto precios debajo del costo normal de producción de los bienes y servicios, pero todo esto siempre con un ánimo, ¿no es cierto?, de excluir o eliminar competidores. El propósito es lo que se llama en la doctrina jurídica el dolo, que es la intención positiva de causar un daño, en este caso excluir un competidor, sea poniendo barreras artificiales para que puedan entrar, sobre todo en aquellos mercados donde las barreras de entrada que se denominan en la doctrina, que son ciertos elementos fijos que están presentes en las industrias y que cuesta normalmente mucha inversión poder entrar a esos mercados para competir, son justamente los lugares más prolíficos para que existan abusos de posiciones de dominio. Por ejemplo, en Chile tuvimos el caso hace años atrás de una colusión en la farmacia, a sabiendas que en Chile el mercado de la farmacia está concentrado en 3 actores que se reparten el 90% del mercado, y que las barreras de entrada son especialmente muy gravosas, porque hoy en día en las farmacias, sobre 600 locales en Santiago, en algunas cadenas, el costo, ¿no es cierto?, de arriendo, todo el plusvalía que ha tenido el mercado inmobiliario en Chile, hace que sea muy difícil para un nuevo competidor poder conseguir una esquina, ¿no es cierto?, donde instalar una farmacia y poder competir. Entonces, esa posición de dominio que tenían estas 3 grandes cadenas facilitó, en el caso que les comento, una colusión que fue drásticamente sancionada por los tribunales de justicia, en este caso. En ese sentido, entonces, dentro de las distintas figuras que se dan en la libre competencia, siempre hay que tener presente la intención, el dolo de alterar el funcionamiento de la libre competencia y de la interactuación normal y sana entre los distintos agentes de la economía. Siguiendo con otro tema que cada vez también es muy interesante a lo que está pasando en el mundo entero, es el tema de las fusiones, que la ley chilena considera como operaciones de concentración. Y justamente la ley que les acabo de señalar, que se dictó recientemente y que empezó a regir el 1 de junio recién pasado,
reguló todo el tema de las operaciones de concentración, obligando a los agentes económicos que planean una operación de concentración de notificar a la Fiscalía Nacional Económica, así se llama nuestra autoridad de libre competencia, de notificar eventuales fusiones, adquisiciones, tomas de control, etcétera, de empresas, ¿no es cierto?, entre entidades que antes eran empresas independientes entre sí y que ahora pasan a formar parte de un solo todo en materia de administración y de control. Y la ley le dio la facultad a la Fiscalía Nacional Económica de dictar una resolución fijando los umbrales que iban, son ventas anuales, ¿no es cierto?, de los agentes que pretenden concentrarse, y de manera que si sobrepasan esos umbrales, que son medidos en venta, tienen la obligación de notificar a la Fiscalía Nacional Económica, la que va a hacer una investigación al respecto y determinar lo que corresponda, sea pidiendo condiciones especiales para aprobar esa operación de concentración, o bien hasta en algún caso no es descartable que sencillamente la autoridad decida prohibir una operación de concentración. Ese tema, como última nota referida a esto, son ventas anuales superiores a 1,8 millones de unidades de fomento en la suma total de los agentes económicos. Y la segunda condición copulativa que establece esta resolución es que al menos 2 de los agentes que pretenden concentrarse tengan ventas iguales o superiores a 290.000 unidades de fomento. Si se dan esas dos condiciones, se da la obligación de informar y de notificar a la Fiscalía Nacional Económica sobre la operación de concentración, la que dará su opinión al respecto, fijando las condiciones del caso. Figura obligación que van a tener los agentes económicos desde el 1 de junio recién pasado, y que si no lo hacen también está sujeta a sanciones pecuniarias bastante relevantes. Finalmente, otro tema que hemos creído interesante compartir con ustedes es todo lo relacionado con las facultades que tienen las autoridades, en este caso la Fiscalía Nacional Económica, para detectar no solamente los carteles, sino que también otras figuras contrarias a la libre competencia. Y una de ellas es una reforma que también se produjo en la ley sobre la delación compensada. La delación compensada simplemente significa que el agente económico que esté participando o haya participado en una colusión se autodenuncie ante la autoridad. En el primer lugar va a quedar eximido de la responsabilidad no solamente pecuniaria, de la aplicación de estas multas altísimas que tiene la legislación hoy en día, sino que también una cosa muy importante, que es la exención de la responsabilidad penal. Entonces, ese es verdaderamente un mecanismo muy disuasivo, ¿no es cierto?, para los agentes económicos que participen o que hayan participado o que pretendan participar en colusiones, ¿no es cierto?, sabiendo lo que les espera. Estas gravísimas sanciones y este proceso de delación compensada que tiene beneficios, primero que se autodenuncia con el máximo de los beneficios y de las exenciones de la responsabilidad, y enseguida al siguiente que se autodenuncia, que tiene una penalidad o unas sanciones disminuidas. Finalmente, en esta materia también podemos comentar algo de las asociaciones gremiales y de la facilidad que puede existir dentro de estas asociaciones gremiales, que en Chile se llaman así. Yo creo que en el ámbito
un poco más universal pueden denominarse asociaciones empresariales, que son, dadas las características y las actividades que tienen estas asociaciones de reunirse periódicamente, a compartir los intereses mutuos, hacer propuestas a los gobiernos, ¿no es cierto?, sobre las actividades que los regulan. Entonces hay como una tendencia a conversar materias que no correspondería tratar en esto, como son materias propiamente comerciales, ¿no es cierto?, en el curso normal del negocios día a día. Y en este sentido también la autoridad chilena ha dictado algunas normas, algunas pautas a las asociaciones gremiales sobre lo que deben y lo que no deben hacer. Y una de ellas, ¿no es cierto?, son diversos consejos que da la autoridad, como de hacer minutas de las materias que se van a tratar, a levantar actas de las materias que fueron tratadas, y cualquier duda que surja al respecto, hacer siempre la comprobación con las asesorías legales correspondientes, sea interna o externa, para revisar esas minutas y las materias que van a tratar, y siempre teniendo cuidado y muy presente que cualquier intento de abordar temas que puedan eventualmente tener significados contrarios a la libre competencia, de abandonar esas reuniones en las cuales se participe, pidiendo expresamente que se levante o se deje constancia en acta de la oposición del determinado agente o representante de alguna empresa, y que se retira de una sesión para efectivamente prevenir posibles responsabilidades legales. En cuanto a las consecuencias de las prácticas contrarias a la libre competencia, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de la importancia que tienen los daños económicos, ¿no es cierto?, que se pueden traducir no solamente en las multas que reciben las empresas, que pueden ser aplicadas tanto a las personas jurídicas como a los directores, a las personas naturales que participan en eso, sino que desde algunos puntos de vista del personal mío, una cosa muy importante a considerar es el daño a la reputación que tienen las compañías. Sobre todo en compañías grandes o que están creciendo, el daño a la reputación puede ser a veces irreversible, de manera que es otro tema a considerar, ¿no es cierto?, como un elemento en las conductas generales en materia de libre competencia. Dejo entonces ahora, le devuelvo la palabra a Ricardo, se va a referir a los programas de cumplimiento en esta materia y las recomendaciones que se pueden dar al respecto. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alberto. Como señalaba bien Alberto, ¿cierto?, ustedes pueden apreciar que hoy día hay una serie de sanciones y prácticas que son perseguibles por la Autoridad de Libre Competencia en Latinoamérica, y que de alguna manera, ¿cierto?, nos obligan a las empresas, ¿cierto?, a tener que desarrollar o pensar en desarrollar programas de cumplimiento, programas de compliance en libre competencia. Y en este sentido, lo que quiero compartir para ir terminando con ustedes esta última lámina, pero quisiera tomarme un par de minutos solamente para señalar cuál es la tendencia actual, cuál es la tendencia mundial del punto de vista de cuáles son las mejores prácticas para prevenir o para evitar precisamente infracciones a la libre competencia. En este sentido, los programas de compliance en libre competencia proponen o debieran considerar tres etapas: una etapa de prevención, una etapa de detección y una etapa de corrección. La etapa preventiva es, diría yo, la fundamental en esto, donde ustedes debieran ir revisando, ¿cierto?, en sus propias empresas, o ir implementando en el tiempo, y dependiendo del tamaño obviamente de los recursos, si cuentan con estas herramientas o medidas que les voy a comentar. Primero, si está definida la función, hay algún cargo, una persona, una gerencia que está a cargo precisamente de los temas de libre competencia. Si se daría cuenta los recursos y con la autonomía suficiente, ¿cierto?, para desarrollar este programa de cumplimiento de libre competencia. Si contamos con códigos de ética o códigos de conducta y comités de ética que también estén preparados y que incorporen, ¿cierto?, las prácticas anticompetitivas como una situación que la compañía quiere evitar.
Revisar las políticas comerciales de acuerdo a lo que les comentaba previamente Alberto, es decir, si nuestras políticas no son discriminatorias, por ejemplo, o los descuentos. ¿Cuáles son los protocolos que tenemos para asistir a reuniones donde van a haber terceros, donde van a haber competidores, ya sea una asociación de profesionales o asociación de empresas? El levantar acta, el retirarme, el saber cuáles son los temas respecto a los cuales se puede hablar y respecto no se puede conversar. Las capacitaciones, hay que capacitar y entrenar en estos temas no solamente a la primera línea ejecutiva, también a sus directorios, a sus consejos administrativos, tienen que conocer estos temas y la responsabilidad que pueden tener y asumir como director el día de mañana. Mapa de riesgos, que significa que a los riesgos tradicionales de la empresa, riesgos estratégicos, operacionales y financieros, incorporen los riesgos de cumplimiento y particularmente los de libre competencia. En la detección, hacer diagnósticos o auditorías cada cierto tiempo es recomendable desde el punto de vista de libre competencia, revisar los contratos, entrevistar a las líneas ejecutivas comerciales, tener canales de denuncia que no solo incorporen los temas de corrupción, sino también los temas de libre competencia, y por supuesto en el tiempo ir monitoreando las diversas medidas. Si uno quisiera apreciar cuál es el beneficio de estos programas de cumplimiento en materia de libre competencia, tengo que decirles que a lo menos se identifican dos grandes beneficios que hemos visto a través de la jurisprudencia en distintos casos. Por una parte, evidentemente la prevención. Ustedes les permite detectar, prevenir a tiempo una práctica anticompetitiva que, como decía Alberto, puede exponer la reputación y también, ¿por qué no?, el patrimonio de la empresa. Pero además de prevenir y detectar, puede incluso ustedes permitirle, si una empresa usted enfrenta un juicio de libre competencia, puede permitirle atenuar o incluso eximir la responsabilidad. Si es que hemos demostrado de buena fe que he desarrollado un programa de cumplimiento en el tiempo, que tiene estas diversas herramientas de libre competencia, de prevención, detección y corrección, la autoridad, y hay casos, ¿cierto?, en Latinoamérica, ha acogido favorablemente el desarrollo de estos programas. Incluso, en una última instancia, el beneficio de la delación compensada, es decir, imagínense que usted detectó, pero ya bastante tarde, que mi empresa o algún ejecutivo está involucrado en prácticas anticompetitivas con la competencia, podría incluso acogerme a un beneficio de delación compensada, y esa delación compensada está presente en la legislación de la mayoría de los países también en Latinoamérica. De ahí entonces que la conclusión, y con esto concluyo y encantado de responder las preguntas que ustedes estén enviando, es implementar entonces estos programas de cumplimiento en materia de libre competencia para no exponer a sus empresas ni a sus ejecutivos y fomentar una verdadera cultura de libre competencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, no sé si quieres agregar algo más. ¿No? Solamente, tal vez, ¿cierto? Mientras envían alguna pregunta, si quieren que comentemos. Un tema que comentaba Alberto, que tiene que ver con las consecuencias a las cuales se exponen las empresas, ¿cierto? Les comentaba el daño reputacional, Alberto, que es muy importante, pero créanme también que hay otros efectos muy relevantes que hoy día enfrentan las empresas. El gasto judicial de estos casos son casos muy largos, son casos que reportan un costo importante. Ya vieron las multas que comentábamos previamente con Alberto y también las sanciones penales que se están incorporando hoy día a las empresas. Y les diría que hay una reciente avance también del punto de vista que las legislaciones de Latinoamérica están comenzando también de alguna manera a perseguir la responsabilidad de los directorios o del consejo administrativo, entendiendo que cuando hay un caso de libre competencia puede haber fallado el deber de dirección y administración por parte de este directorio. Y eso puede tener también el día de mañana no solamente entonces una consecuencia económica para la empresa, sino también una consecuencia económica o penal incluso para los propios directores o la línea ejecutiva, ¿cierto?, de la compañía. ¿Sí? Pregunten acá. A ver, vamos a revisar alguna pregunta. Sí. Es un tema de la empresa.
Personal Compliance, preguntan, ¿se me puede compartir la ley? Ok, una de las preguntas que nos envían es si estos son temas más bien, ok, son más temas del área legal o del área de compliance. Es una muy interesante pregunta. La verdad es que esto depende un poquito del desarrollo y tamaño de la empresa. Hay empresas, y eso es perfectamente válido, en los cuales los temas de libre competencia los puede llevar la fiscalía o el área legal, pero del punto de vista de la tendencia, ¿cierto? Lo que estamos viendo hoy día en diversos países y en empresas multinacionales es a crear áreas de compliance que dentro de su función, ¿cierto?, ayuden a identificar los riesgos de cumplimiento, entre los cuales están los riesgos de competencia. Ahora, es bien importante, y por eso es bien importante, creo yo, interesante la pregunta, en el sentido que, aun cuando tenga yo un área de compliance, el dueño de los riesgos no es el área de compliance, y probablemente, ¿cierto?, quien va a tener que aplicar los controles y también, ¿cierto?, los planes de mitigación va a ser muy probablemente el área legal, con la ayuda, con la colaboración, ¿cierto?, del área de compliance en esta identificación, en esta incorporación a los mapas de riesgo, en desarrollar las políticas o las capacitaciones y entrenamiento. En definitiva, esto es un trabajo mancomunado. Cuando tengo un área de compliance, probablemente entre el área fiscal o legal, entre el área de auditoría y entre el área de compliance. ¿No tengo área de compliance? Bueno, probablemente será parte del área legal o en algunos casos incluso el monitoreo queda en manos del área de auditoría. Bien, por mi parte les agradezco mucho la atención. Hemos tenido más de 60 personas a lo largo de la región aquí en línea. Espero que con Alberto hayamos podido, ¿cierto?, dar un pequeño aporte. Está en la presentación nuestros correos electrónicos, tanto Alberto mío, si quisieran formular cualquier pregunta, cualquier duda que haya quedado, con mucho gusto, ¿cierto, Alberto? Estaremos encantados de poder responder. Por mi parte, muchas gracias. Y bien, nos vemos en otra ocasión. Adhiero también a las palabras de Ricardo, agradezco la invitación de Alliance for Integrity y aprecio la atención que todos ustedes han dispensado a nuestra conversación. Muchas gracias. Muchas gracias.